Muy bien, ¿qué es eso de emprender o el emprendimiento? Muchas definiciones, la que yo voy a utilizar hoy es esta. Proceso de creación de valor mediante la combinación única de recursos orientada a aprovechar una oportunidad. Me voy a centrar en tres elementos. Proceso, creación de valor proveniente de la combinación única de recursos y oportunidad. Por tanto, vamos a hablar de oportunidad, vamos a hablar de combinación única de recursos para crear valor y a eso le vamos a llamar modelo de negocio y vamos a hablar de proceso. Vamos con la oportunidad. Normalmente cuando hablamos de oportunidad, algo previo a la oportunidad es la idea. Cuando hablamos de idea, hablamos de que hay alguien que tiene un problema o que tiene una necesidad y que tenemos una forma de dar respuesta a ese problema o esa necesidad. De hecho, ¿de dónde vienen las ideas? Básicamente también, desde un punto de vista de una estructura clásica, decimos que o vienen del ámbito del mercado, del cual buscamos una posible solución tecnológica en un sentido amplio, o nos vamos a la tecnología y vemos qué problema o qué necesidad podemos satisfacer con esa tecnología. De aquí para acá o de acá para aquí. Una primera posibilidad, si nos fijamos en el mercado, ¿qué tendencia nos encontramos? La gente de ciudad queremos los productos, las frutas y verduras frescas y directamente al consumidor y que nos las lleven a nuestra casa. Bueno, unos emprendedores crearon Disfruta y Verdura, que lo que hacen es esto. Una necesidad sencilla, una tecnología también sencilla. Vámonos al otro ámbito, la tecnología. La ciencia nos dice que la sangre de cordón umbilical es una fuente de células madre no diferenciadas. Bueno, está claro que los seres humanos una de las cosas que nos preocupa es mantener la salud. ¿Podemos juntar las dos cosas? Es decir, ¿podemos extraer y preservar células de cordón umbilical para futuros usos, evidentemente terapéuticos? Bueno, detrás de esa idea está este emprendedor, Eloi Palà, junto con Sergi Audiver y Miquel Àngel Bonachera, que durante su MBA hicieron un plan de negocio que se tradujo en Sevive Sales. Hoy en día Sevive Sales es la segunda de España en cuanto a cuota de mercado en el tema de conseguir y preservar células madre para futuros usos terapéuticos. Paul Graham, uno de los fundadores de Y Combinator, una aceleradora de esas famosas que ha incubado proyectos tecnológicos muy interesantes, tipo Dropbox y otros, en una entrevista decía: las mejores ideas para startups normalmente tienen esas tres características. Son algo que los fundadores viven como un problema o son conscientes de. Son algo que ellos mismos pueden dar respuesta a ese problema o esa necesidad. Y por último, y muy interesante, normalmente hay poca otra gente que considera esto como un buen negocio. Por eso los emprendedores le dicen: estás loco, con esto nunca harás negocio. Estas son algunas de las locuras que han sido desarrolladas bajo ese paradigma. Una menos conocida, pero que me pareció interesante, es Under Armour. Under Armour fue creada en el 96 por Kevin Plank, a los 23 años. Kevin Plank jugaba a fútbol en la Universidad de Maryland. Y si jugaba a fútbol y jugaba bien, pues sudaba. Y encontraba que era incómodo. Y esta incomodidad le llevó a pensar que quizá había una manera de crear algún tipo de camiseta con algún tipo de tejido que le ayudara a no sentirse molesto por el sudor cuando hacía ejercicio físico. Fruto de esto fue Under Armour, que facturó casi 1.500 millones de dólares en Estados Unidos el año pasado. No está mal. ¿Qué es lo que distingue una idea de una oportunidad? Bueno, yo digo a veces que cuando llegas a un país y te encuentras que la gente va descalza, hay dos posibilidades. Que has encontrado una gran oportunidad o dos, que no hay manera de vender zapatos en ese mercado.
Por lo tanto, la diferencia fundamental entre la idea y la oportunidad es que en el caso de la oportunidad hay un mercado. Hay un mercado de gente que está dispuesto a pagar una cantidad suficiente para compensar los gastos para generar esa propuesta de valor. Normalmente, más que hablar de mercado, lo que hablamos es de ventana de oportunidad, porque las oportunidades tienen una ventana temporal. En un momento determinado son oportunidad, en otro no son oportunidad. Un ejemplo típico es la industria fotovoltaica. Antes del decreto que obligaba a las operadoras a comprar toda la energía eléctrica fotovoltaica que se produjera, no era negocio, o mejor dicho, era un negocio absolutamente marginal. En el momento que sale el decreto ley en el que las compañías, las operadoras tienen que comprar la electricidad producida por medios fotovoltaicos, aparece la oportunidad. Se abre la ventana y se vuelve a cerrar cuando el decreto desaparece o prácticamente desaparecen de nuevo las ayudas al sector. De todas formas, cuando hablamos de ventana de oportunidad y hablar de apertura y cierre, tenemos que tener varias cosas en mente. Por una parte, el tamaño de la ventana es una metáfora del tamaño del mercado. Y cuando hablamos de apertura, aparte de que puede haber efectos externos tipo legislativo, que abren la ventana o la cierran, normalmente la apertura del mercado es consecuencia de la velocidad a la que una tecnología es adoptada. Y cuando digo tecnología, lo digo en un sentido amplio. La velocidad a la que una solución determinada es paulatinamente aceptada por el mercado al cual se dirige. Aquí tenemos los innovadores, a continuación los adaptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados. Cada bloque de estos entra en esta solución por motivos distintos. Y es importante saber en qué momento de madurez de la aceptación de esa tecnología está el mercado para ver cómo cómo podemos tener éxito con nuestra propuesta. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de adaptadores tempranos, ¿de qué estamos hablando? Seguramente que todos utilizáis Skype. Si algunos utilizabais Skype hace 7 u 8 años, digamos que Skype era casi todo menos una buena solución. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estaba muy poco desarrollada. Ahora, había gente que ya estaba entrando en esa lógica y entraba a pesar de tener que pasar por una serie de inconvenientes al utilizar esa tecnología. Está claro que cuando estamos aquí lo que queremos es una solución que funcione y no queremos preocuparnos de que la solución se nos cuelgue o no nos funcione por algún otro motivo. Muy bien, esa es la velocidad a la que la oportunidad se va abriendo, a la que el mercado se va abriendo. ¿Cómo se cierra la oportunidad? ¿Cómo se cierra el mercado? Normalmente por el efecto llamada. Tenemos que, si hay un mercado atractivo, ahí va a haber otros operadores que vienen a ese mismo mercado a ofertar alguna solución a ese mismo problema o oportunidad. Por lo tanto, ahí el elemento que tenemos que analizar para conocer cómo está esa ventana de abierta o cerrada, el otro elemento a considerar será el análisis del sector en cuanto a operadores que están ofertando soluciones para ese mismo mercado. ¿Y qué hacemos cuando estamos en un mercado que está prácticamente lleno? Bueno, una de las estrategias es un ennichamiento. Esto sería el mapa estratégico o el lienzo estratégico de hoteles, hoteles de 1 a 2 estrellas. Pensemos por un momento en un segmento muy concreto de población. Pensemos en los viajantes de comercio, gente que está todo el día en la calle, gente que conoce las ciudades a las que se dedica y que llega por la noche y ¿qué quiere? Una cama limpia, cómoda y silenciosa. No quiere ningún otro tipo de cosas. Esto es fundamentalmente lo que quiere. Bueno, los hoteles Fórmula 1 lo que hicieron, ¿qué es? Pues lo eliminamos todo, excepto ¿qué? Excepto la calidad de la cama, la higiene y la quietud de nuestro hotel. Y a esto nos vamos a colocar aquí arriba. Y como hemos quitado todo esto de aquí,
podemos ofrecer un precio equivalente al de un hotel de una estrella. Es decir, lo que hacemos es una resegmentación del mercado al que nos dirigimos, nos endichamos, dirigiéndonos a un grupo concreto de consumidores que entendemos que le ofrecemos una solución única y adaptada a ellos. La otra posibilidad es la innovación. Si hay una solución que está funcionando en un mercado, podemos romper los paradigmas bajo los que se trabaja en ese mercado. Y eso lo podemos hacer con la innovación. Innovación que puede ser tecnológica y que nos va a llevar a la destrucción creativa de las soluciones existentes. Pensad en el disco de vinilo, los altos hornos, la máquina de escribir o la fotografía química. Todo esto ha sido sustituido por nuevas tecnologías que han barrido a las anteriores. Evidentemente que otra posibilidad es no solo innovar desde el punto de vista tecnológico, sino innovar en el modelo de negocio. Modelo de negocio que vamos a definir en base a los términos que os señalo aquí, como la forma en la que la empresa va a crear, entregar y capturar una parte del valor generado. De hecho, un modelo de negocio nos tiene que dar respuesta a cinco preguntas. ¿A quién vamos a servir? ¿Qué vamos a ofrecer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ganar dinero? ¿Y cómo lo haremos sostenible? En el sentido de mejor y mejor a largo plazo que nuestros competidores, porque no olvidemos que estamos compitiendo en un mercado competitivo. Por lo tanto, en primer lugar, el cliente. Tenemos que conocer muy bien el cliente, el usuario al cual nos dirigimos. Y lo más importante que necesitamos saber de ese cliente es qué es lo que le duele, cuál es el problema o necesidad al que nos queremos apuntar, al que queremos solucionar. Y cuanto más duela, mejor, porque mayor será el alivio que proporcionaremos con la solución que le demos. Por tanto, importante, si no hay dolor, no hay negocio. Por tanto, tenemos que buscar cuál es ese dolor, ese problema y cómo le vamos a dar respuesta. ¿De acuerdo? No nos sirve una solución tecnológicamente perfecta si no se dirige a solucionar un problema o a satisfacer una necesidad. Esa proposición de valor será lo que sea, pero tiene que ser, fundamentalmente, una propuesta ganadora. Estamos en un mercado competitivo. Nuestra propuesta tiene que ser mejor que las alternativas. Y si no puede ser mejor, como mínimo, que sea distinta. Porque puede ser que sea mejor a ojos de otro y no a los nuestros. Tiene que ser mejor, o cuando menos, distinta. Una vez tenemos nuestra propuesta de valor, tenemos que entregarla a nuestro cliente. Tenemos que alertarle de que existimos, tenemos que ayudarle a evaluar nuestra propuesta con respecto a otras alternativas, tenemos que ayudarle a comprar, tenemos que efectuar la entrega del producto o servicio y tenemos que, en el caso de que sea necesario, generar un servicio de postventa. Eso va a ser el canal y tenemos que entender cuál es el canal que vamos a utilizar. Como en el caso anterior de Pere Costa, el canal era lo que hacía la propuesta de valor distinta de las alternativas. Adicionalmente, vamos a relacionarnos con nuestro cliente y tenemos que ver si esa relación va a ser de autoservicio, automática, con una serie de actores dedicados, vamos a crear comunidad o vamos a co-crear conjuntamente. Se trata, al fin y al cabo, de enamorar al cliente o a nuestro usuario. ¿Por qué? Porque queremos establecer una relación a largo plazo junto a ese usuario, a ese cliente. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cuál es el conjunto de operaciones que tenemos que hacer para crear, entregar y capturar valor? Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comprar? ¿Y con quién nos vamos a aliar? Es decir, de esa cadena de valor, lo que nos va a interesar va a ser, en primer lugar, ¿qué es lo fundamental que yo tengo que hacer para que mi modelo de negocio sea distinto y mejor que cualquiera de mis competidores? Por lo tanto, ¿qué va a ser? Mi capacidad intelectual, mi fuerza bruta, mi capacidad de trabajar en equipo, mi canal de distribución, etc. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cuáles van a ser las actividades que hagan mi modelo de negocio distinto y mejor?
Y además de actividades, lo que voy a tener yo son activos sobre los que voy a construir mi modelo. Va a ser mi equipo humano, va a ser mis marcas, va a ser mis almacenes y mis medios logísticos, va a ser mi dinero, va a ser mi tecnología. ¿Qué activos van a ser los que van a hacer mi modelo distinto y mejor? Y por último, dentro de esa cadena de valor, ¿con qué socios me voy a aliar? ¿Qué socios pueden hacer mi modelo de negocio distinto y mejor? Pensad un ejemplo corriente, como son las videoconsolas. ¿Qué es imprescindible para que el negocio de videoconsolas funcione? Que se vendan juegos. ¿Por qué? Porque los ingresos de los que fabrican videoconsolas vienen por los juegos. ¿Y los juegos quién los fabrica? Programadores independientes. Por lo tanto, yo fabricante de videoconsolas, necesito esos operadores, esos programadores independientes que fabriquen juegos para mi videoconsola. Quien dice eso habla de Dell en sus inicios. Dell, ¿qué vendía y qué vende? Ordenadores. ¿Y qué es lo que hacía Dell fundamentalmente singular y único? Su capacidad de gestionar la cadena logística, su capacidad de generar los últimos modelos de ordenador con los últimos componentes. ¿Y para ello qué necesita? Una red de proveedores, tanto de componentes como logísticos, para que esto funcione. Si no existen, después hay que gestionarlos, pero si estos no existen, el modelo de negocio no funciona. ¿Y cómo vamos a ganar dinero? Esto es lo más sencillo. Ingresos menos costes, margen, ¿verdad? Dejémoslo aquí. Todo esto lo podemos poner en una misma estructura, en la cual tenemos estos 9 bloques, 3 de los cuales están relacionados con actividades para vender algo, 3 de los bloques están relacionados con producir algo, el cuarto sería el algo, la propuesta de valor, y hay un cuarto bloque que es la estructura, las fuentes de ingresos y la estructura de costes, que me da la viabilidad económico-financiera del modelo. Viabilidad que el modelo de negocio que en su forma clásica y en la forma en la que la publicó y la trabaja Alex Osterwalder y Yves Piñer es el Business Model Canvas. Todo modelo de negocio tiene una lógica financiera subyacente y ese es otro elemento que va a ser importante. Si nosotros graficamos los flujos de caja acumulados con respecto del tiempo, tenemos que del modelo de negocio nos va a depender la inversión inicial, la máxima necesidad de inversión que necesitamos, el break-even, es decir, cuando recuperamos, cuando los flujos de caja que entran equivalen o equilibran a todos los que han salido, y otro elemento muy importante que va a ser la pendiente de esta curva, que es la velocidad a la que voy quemando dinero. Modelos de negocio distintos van a tener perfiles, el perfil va a ser el mismo, pero los valores del perfil van a ser distintos. Y por lo tanto, el análisis de los flujos financieros asociados al modelo nos pueden ayudar a entender la viabilidad económico-financiera del modelo que tenemos entre manos. Pero todo esto que hemos puesto en el Business Model Canvas, en cada uno de los bloques, al fin y al cabo, son hipótesis, porque es lo que hemos pensado que va a ocurrir y es lo que hemos previsto que nuestros stakeholders vinculados al modelo de negocio van a hacer. Pero normalmente ese modelo de negocio lo hemos hecho utilizando fuentes secundarias, lo hemos hecho en nuestro despacho o en el comedor de nuestra casa y por lo tanto le falta un elemento fundamental, que es el mercado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos convertir estas hipótesis en hechos. Y para hacerlo lo que tenemos que hacer es salir a la calle. Salir a la calle, que es donde está el mercado, y es donde vamos a intentar validar el modelo de negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un esquema que es el de desarrollo del cliente o del Customer Development propuesto
propuesto por Steve Blank, y desde la publicación de su libro, el Four Steps to Epiphany. Este es un modelo en 4 etapas en el que tenemos una primera para descubrir al cliente, una segunda de validación, una tercera de escalado del modelo de negocio y una última de organización o de optimización de las operaciones de la empresa. Una primera forma de abordar esto es en 2 partes. Estos 2 primeros bloques tienen que ver con experimentación y aprendizaje, y estos 2 de aquí tienen que ver con ejecución. Por lo tanto, un primer elemento importante, cuando estemos en la fase de descubrir y validar al cliente, estamos aprendiendo. Y lo que va a ser fundamental va a ser el proceso de aprendizaje. Cuando estemos en esta fase de aquí, el énfasis será en la ejecución. Pero no vamos a ejecutar hasta que tengamos validado el modelo de negocio. Empecemos por el primer bloque. Hemos encontrado una oportunidad y tenemos que encontrar una forma adecuada de darle respuesta o de aprovechar esa oportunidad. Es decir, tenemos que encontrar un modelo de negocio adecuado. Por lo tanto, lo que hacemos es, vamos a dibujar un modelo de negocio como hemos hecho antes. Primera pregunta, ¿cuántos modelos de negocio podemos utilizar para aprovechar una oportunidad? Pues todos los que queráis. De hecho, toda oportunidad o toda idea tendrá múltiples modelos de negocio que pueden ayudar a aprovechar esa oportunidad. ¿Y cuáles son los buenos? Pues seguramente que más de uno, pero seguramente que tampoco todos. Pero cuando estamos haciendo este primer diseño del modelo de negocio, una de las cosas que sí que es recomendable, hacer una exploración de distintas alternativas. Porque cuando hagamos eso, en el proceso de validación que nos va a llevar a iterar y a pivotar el modelo de negocio, si sabemos qué alternativas tenemos, nos va a facilitar el proceso. Por lo tanto, escogemos uno y ahora tenemos que entrar en esa lógica de validación. Cuando hablamos de validación, lo que quiere decir es esto, contrastar nuestras hipótesis con aquellos stakeholders involucrados en las hipótesis. Me va a interesar sobre todo lo que llamaríamos un análisis de marketing cualitativo. No me importa tanto el cuantitativo. De hecho, no me va a importar prácticamente nada. Me voy a focalizar totalmente en el cualitativo. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es conocer a ese cliente que yo he supuesto que va a estar interesado en mi producto o servicio. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es identificarlo. Y para identificarlo y buscar ese encaje entre el producto y el mercado, lo que haré será buscar arquetipos, lo que voy a llamar personas. Personas que encarnen la tipología que yo estoy buscando. Y lo voy a definir a priori, porque después lo que voy a buscar son personas que encajen en este perfil. Y además, lo voy a hacer pensando no solo en el individuo entre 25 y 45 años de no áreas urbanas. No me importa un rábano la segmentación. Lo que quiero es el individuo. Y el individuo es de color verde, es a cuadros, tiene los ojos azules. Me interesa además el momento de uso o de consumo de ese cliente o de ese usuario con respecto a mi producto. Y esto es lo que voy a hacer aquí. Personas, voy a identificar personas, voy a identificar caracteres en situaciones de consumo concretos. Por ejemplo, imaginaros Dropbox, que lo conocéis. Tipologías de gente que puedo tener. Bueno, pues yo tengo aquí a Ana, 28 años, médico residente en un hospital público. En el hospital organizan sesiones de aprendizaje y por lo tanto tiene que elaborar sus propios casos. ¿Dónde los elabora? En casa, en el hospital e incluso en algún otro trabajo esporádico que pueda tener. Por lo tanto, tiene que tener la seguridad de que está compartiendo esos ficheros y que lo está compartiendo de forma segura.
Esa es una tipología de gente que me interesa y en un caso concreto que me interesa. ¿Por qué me interesa la persona y el contexto? Porque una vez yo lo tenga descrito, lo puedo identificar y puedo interrogar. Puedo hacer ese análisis cualitativo en el cual intentaré entender todo. ¿Por qué? ¿Qué le duele? ¿Cuándo le duele? ¿Por qué le duele? ¿Cómo quiere solucionar el problema que tiene? Y cómo puedo solucionárselo yo con mi solución. Con esto entraré en esa lógica de búsqueda del encaje entre el producto y el mercado. Seguro que más de uno conocéis la anécdota de cuando a Henry Ford le preguntaban por qué no hacía análisis de mercados, por qué no hacía estudios de mercados. Y el hombre contestaba que no hacía estudios de mercados porque si le preguntaba a los futuros clientes qué es lo que querían, lo que les iban a contestar era que querían un caballo más rápido. ¿Por qué? Porque el paradigma de transporte por carretera es el caballo. Uno no piensa en el automóvil cuando el paradigma es el caballo. ¿Eso qué quiere decir? Que el consumidor no es una fuente inteligente de oportunidades de negocio. Esto parece contradictorio porque al fin y al cabo, quien acaba decidiendo si un producto va a tener éxito o no, es el usuario, es el cliente. Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos compaginar las dos cosas? Bueno, una forma puede ser, vamos a interrogar a ese cliente con alguna propuesta que se parezca a lo que será la propuesta definitiva. Eso es a lo que vamos a llamar el producto mínimamente viable. Es decir, va a ser un producto que tenga algunas o muchas de las características del producto o servicio final y que nos pueda ayudar para obtener información sobre nuestro cliente, sobre nuestro usuario. De nuevo, estamos validando el modelo de negocio. Y cuando estamos validando el modelo de negocio, una de las cosas que buscamos es aquello que no habíamos previsto. Si empezamos un proceso de validación con un modelo de negocio y acabamos con el mismo modelo de negocio, créanme, alguna cosa no funciona. ¿Por qué? Porque del proceso de validación tendrían que salir cosas que en principio no habéis previsto. Y eso es la riqueza de las oportunidades, que tienen cosas escondidas. Y lo que se trata es de buscar ese ajá o ese insight que nos puede ayudar a generar, a ver un problema que no se había visto o una forma de dar respuesta a ese problema o esa oportunidad que no se había previsto. Y todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con la lógica del Lean Startup. Lean Startup viene de la conjunción del proceso de desarrollo de cliente junto con la lógica del Lean Manufacturing del ámbito de producción. Es decir, vamos a producir con el mínimo número de recursos que sea posible. Aplicado al mundo de las startups, vamos a intentar validar y poner en marcha nuestro negocio utilizando el mínimo de recursos que sea necesario. En inglés lo dicen, estamos hablando de Lean Startup, no Cheap Startup. Estamos hablando de Lean, el mínimo necesario, no con el menor número de recursos, o el menor número de recursos que sea necesario para la validación. ¿Cómo funciona esto? Tenemos esa idea, construimos ¿qué? Un producto mínimamente viable. Ese producto que lo tenemos aquí, ¿qué hacemos? Lo contrastamos con los stakeholders que tengan que pronunciarse sobre ese producto. Por lo tanto, medimos, obtenemos datos, aprendemos y refinamos la idea. Entramos en este bucle de iteración y de validación del modelo de negocio. Por ejemplo, volviendo al caso del Dropbox, inicialmente en la estrategia de lanzamiento al mercado de la idea,
los emprendedores habían previsto utilizar una estrategia de marketing pagado, Search Engine Marketing, y posteriormente, una vez conseguida una primera base de usuarios, intentar utilizar como canal de distribución operadores que estén vendiendo, que estuvieran vendiendo ya otras aplicaciones. El problema es que las palabras que les iban bien para esta estrategia de marketing eran muy caras y por lo tanto no les salían los números. Por lo tanto, esa aproximación al mercado no era válida. Por lo tanto, tuvieron que cambiarla. Y se aprovecharon de lo que encontraron de una estrategia viral, en la que las opciones que tenía un efecto de red, aumentaba esa viralidad por el efecto boca-oreja, por los contactos casuales, etc. Es decir, empezaron con una estrategia de acercamiento al mercado determinada, no funcionó y la cambiaron. Lo que se conoce como pivotar el modelo de negocio. Y pivotaron hacia otro esquema de aproximación al cliente que sí que les funcionó y que fue las que ha hecho que consiguieran una masa de usuarios más que considerable. Por lo tanto, tenemos una capa de modelo de negocio en la que diseñamos un modelo de negocio, una capa en la que explicitamos las hipótesis subyacentes al modelo y tenemos una tercera capa de test que es la que nos ayudará a validar, a comprobar que realmente esto está funcionando. Aquí aprendemos, aquí ejecutamos. Aquí lo que tenemos es un modelo de negocio validado, que quiere decir que tenemos un modelo de negocio que es capaz de satisfacer a un conjunto de clientes o usuarios. Pero lo que nosotros queremos no es vender una unidad, queremos vender muchas. Queremos tener un modelo de negocio escalable y eso es lo que vamos a intentar crear aquí. Es decir, de acá a acá, lo que vamos a hacer es escalar el modelo de negocio. Necesitamos un modelo de negocio que sea escalable. ¿Y para eso qué tenemos que hacer? Normalmente, ahora sí, ahora tenemos que ir al mercado y tenemos que ir y tenemos que conseguir recursos porque tendremos que utilizar canales. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, ahora tenemos un modelo de negocio validado. Ahora podemos cuantificar y planificar el despliegue de este modelo. Podemos preparar un plan de negocio basado en un modelo de negocio validado y que nos sirva para conseguir financiación para el escalado de nuestro modelo. Una vez tenemos el modelo escalado, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es optimizar nuestras operaciones. Por lo tanto, ahí lo que hacemos es entrar en una lógica de cómo optimizamos las operaciones para ser lo más eficiente posibles. He dicho que el tercer elemento que iba a hablar es de proceso. Muy pocas palabras aquí. Pero el proceso de emprender es un proceso. Es un proceso que empieza con la idea, sigue con la oportunidad. Es decir, tenemos que ver que realmente eso no es solo una idea, es una oportunidad. Diseñamos y validamos un modelo de negocio, cuantificamos ese modelo mediante nuestro plan de negocio, adquirimos los recursos y lo ponemos en marcha. El hecho de que sea un proceso tiene dos grandes ventajas. Uno, que es un proceso se puede aprender y por lo tanto eso quiere decir que todos podemos ser emprendedores. Y un proceso se puede mejorar. Eso quiere decir que podemos mejorar como emprendedores. Está claro que no todos seremos iguales. Esto es como ser un guitarrista. Hay virtuosos de la guitarra y luego está buenos artesanos que somos capaces de tocar la guitarra con los amigos. El emprendedor. Dos palabras sobre el personaje clave en cualquier emprendimiento. ¿Qué significa ser emprendedor? Bueno, decimos que la viabilidad de un nuevo negocio viene del encaje entre la oportunidad, los recursos que nos vienen del modelo de negocio y el equipo. ¿Quién es el que hace ese encaje? El emprendedor. El emprendedor es el que tiene que modelizar
y ajustar esos elementos y hacer que el proceso en su conjunto sea viable. Siguiendo con Paul Graham, definía, o mejor dicho, hacía esta referencia sobre los emprendedores. Es un clásico cuando se habla con inversores que dicen que invierten en personas. ¿Por qué? Porque el emprendedor es el que es capaz de diseñar, validar y aprender en la validación de un modelo de negocio, y si ese modelo de negocio no funciona, rediseñarlo y volverlo a implementar. Dos palabras más sobre espíritu emprendedor. Esa definición es un clásico. Otro emprendedor clásico lo tenemos con el señor Colón, que tuvo una visión. Realmente se planteó que podía llegar a las Indias por el otro lado. Consiguió convencer a los que tenían recursos, que eran los reyes. Consiguió los recursos, organizó el equipo, se lanzó a la mar y se encontró no con las Indias, sino con las Américas. Eso, de nuevo, es un clásico entre emprendedores. Los emprendedores empiezan en una dirección y acaban encontrándose con lo que se encuentran, pero sacándole provecho a esa oportunidad. Elemento clave del emprendedor, la gestión del network. Hoy tenemos un ejemplo aquí, no quiero extenderme sobre ello. Sí que querría hacer énfasis en el sentido de que cuando hablamos de emprendedores, cada vez más es importante hablar de los intraemprendedores, los que emprenden dentro de las corporaciones. Estamos en el turno de preguntas. ¿Alguna pregunta, algún comentario?